¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video más. Cada vez se pone más interesante este canal y cada vez este canal se va a volver más sin compasión, más suelto a la hora de dar la opinión, a la hora de decir las cosas. Y el tema de hoy les quiero poner un ejemplo de una persona que existió, que tuvo una voluntad muy grande, y quiero hacer este análisis de la voluntad y por qué es importantísimo la voluntad en la vida. Muchas personas no les gusta escuchar que se ocupa voluntad para lograr salir de ese ciclo en el que muchos estuvimos, en ese ciclo de simplemente no conocernos a nosotros mismos y no saber qué queremos, no tener idea hacia dónde vamos y básicamente movernos como zombies. Pero esta persona, que no creo que sea el perfecto ejemplo, porque al final del día Steve Jobs fue manipulado por su ego. Para los que han leído su biografía sabrán a qué me refiero, cómo Steve Jobs fue manipulado por su ego y cómo esa manipulación lo llevó a hacer cosas incluso tontas. Pero no es importante nomás enfocarnos en las cosas malas, sino que Steve Jobs fue una persona que creó la compañía más exitosa del mundo, la compañía que más vale dinero en el mundo, y esa es Apple. Y podemos escuchar y podemos darnos cuenta de que Steve Jobs era una persona que tenía muchísima voluntad y que tenía muchísima apertura a las nuevas opciones, pero su voluntad lo guiaba hacia donde él quería llegar en tema de objetivos. Si tú tienes algún objetivo, por ejemplo, ser tenista profesional, o tienes algún objetivo de ese tipo, tu voluntad te va a guiar, tu voluntad te puede guiar, te puede abrir las puertas, pero tienes que percibir, tienes que aprender a percibir eso. Steve Jobs solía ser una persona que no terminó la universidad, solía ser una persona que era bastante distraído, pero dentro de él mismo sabía qué era lo que quería y puso a prueba su voluntad para lograrlo, y eso lo llevó hasta donde él llegó a ser. Muchos no tenemos voluntad ni siquiera para ir al gimnasio, muchos no tienen voluntad ni para leer un libro, y es porque tienen una mente muy dispersa, no tienen una mente concentrada, no le encuentran el interés a tener una mente concentrada. Y cuando tu mente no se concentra, tu mente no puede alcanzar esa voluntad necesaria para lograr diversas cosas. Y eso lo digo yo desde la experiencia. Steve Jobs era una persona también como nosotros, como llegamos a ser nosotros en alguna etapa distraída, una persona bastante conflictiva. Incluso él fue manipulado por su ego también. Lo podemos ver en su película, en su biografía. Él fue manipulado por su ego, pero también él fue una persona muy consistente, una persona con demasiada voluntad y con demasiado carácter, que al final la voluntad no es nada más que ponerte por encima de cualquier cosa que te quiera detener y ponerte a prueba a ti mismo y descubrir nuevos límites. Si pones a prueba tu voluntad, lo puedes lograr. Pero
Steve Jobs también fue manipulado por su ego. También fue una persona que tuvo demasiados conflictos personales, que vivió enojado, coraje, con resentimiento, y eso también es un aspecto negativo que hay que tomar en cuenta. Pero en el análisis nos enfocamos hacia su voluntad, hacia la voluntad que lo llevó a llegar hasta donde él fue. Sin importar qué cosas le pasaban a él sabía claramente hacia dónde quería ir, aunque sabían que muchas personas se interponían en sus planes. Incluso fue echado de su propia empresa que él fundó porque no les gustaba a los inversores su manera de pensar. Pero es lo que yo digo, las personas les cuesta trabajo creer en la magia de las cosas. La gente les cuesta trabajo creer en la magia interna, en la magia de las emociones internas, en la magia de la reprogramación mental. Ellos no creen en nada de eso. Por eso es que existen demasiadas personas que no tienen no más que creencias estúpidas que no nos benefician para nada. Pero es importantísimo que las personas que sean de mente abierta sepan que la mentalidad y el cultivo de las emociones poderosas sí es importante a la hora de lograr lo que uno quiere. Cualquier persona puede decir cualquier cosa, pero la mayoría de las personas que dan consejos son personas que están atorados simplemente en la mente y no conocen otras partes importantes de la mente o el cerebro. Simplemente están enfocados en la lógica. Como saben, el cerebro está dividido en tres partes: la lógica, la emocional y la parte izquierda, que es la lógica, la parte derecha, que es la parte creativa, y la parte del subconsciente, que es donde se almacena toda nuestra información. Sin embargo, la mayoría de la gente vive estancada en esas dos, la parte izquierda y el subconsciente. Por lo tanto, les cuesta trabajo creer las cosas que nos benefician, les cuesta trabajo creer en la magia del cultivo personal. No creen en la energía y no creen en nada de eso. Pero eso solo demuestra el gran punto que quiero decir: que la información es para pocos, como decía Gurdjieff. No todos pueden procesar la información, porque su ego también juega un rol importantísimo. La voluntad es algo que casi nadie cultiva. Casi nadie cultiva porque es más fácil ser víctima y es más fácil agacharte ante las situaciones que te suceden. Es más fácil eso y no encuentras divertido, no encuentras emocionante cualquier reto que se te aparezca en la vida. Entonces, por alguna razón, por esa misma razón, es de que nadie cree en la magia de las cosas, en la magia de la voluntad. Nadie cree en nada de eso. Lo único que creen es en lo que dice un libro, que muchos de los libros también son manipulados por el sistema para encasillarte en un sistema de pensamiento que no sirve de nada. Tampoco yo soy una persona que vaya a venir aquí a contarte las cosas que yo he logrado para tener credibilidad contigo. Es cosa que a mí no me interesa. Tú crees lo que quieras creer. Lo que sí te digo es de que en mi vida y en las cosas que me han pasado y en la manera en la que me siento, la voluntad ha tenido un juego importantísimo. Y como yo he leído libros de personas ultra exitosas, me he dado cuenta que ellos también hablan del poder de la voluntad. ¿Por qué? Porque la voluntad
te da energía y la voluntad te abre puertas adentro y fuera de ti. Tienes que aprender a cultivar la voluntad como un guerrero, como los guerreros que somos aquí. Así que sin más que decir, chao.